Sí, es que hay tonalidades y por eso es la especialización en narcisismo, ¿saben? Porque hay que rascarle. O sea, esto es igual que la medicina, tan complejo como la medicina. O sea, la salud mental es re compleja y no es como que mi psicólogo dijo que tú eres narcisista. No, espérenme. Para empezar, como terapeutas, si no tenemos a la persona y no hacemos todo el diagnóstico como debe de ser, no podemos hacer un diagnóstico. ¿Qué son aplicar pruebas? Exacto, hay que aplicar pruebas, hay que hacer algunas entrevistas, obviamente que está en terapia, pero los narcisistas por lo general van a terapia para tener armas en contra de las personas a las que violentan. Y luego dicen, es que quiero poner contacto cero con mi mamá, pero vivo con ella. No vas a poder. Ahorita no es el momento. Hay que aprender a ponerle límites sanos y tú comenzar a entender su historia para no engancharte. Eso es lo primero, aprender a no engancharte. Y por eso vamos a la historia. A ver, cuéntenme. Hay un ejercicio que me gusta mucho hacer y que yo les digo siempre, háganlo. Pregúntenle a sus mamás de su niñez, pero no lleguen y le pregunten, oye mamá, ¿cómo fue tu niñez? ¿Hubo abuso? Porque la mamá se va a poner así. No. Empiecen con una pregunta muy light como, mamá, ¿cuál era tu dulce favorito cuando eras niña? Y eso le va a destapar un recuerdo. ¿Sí? Uh-huh. Ahora nos pasa, ¿no? Que vemos, ahora que vimos Stranger Things, y que dice, los teléfonos, sí, claro. Y destapar recuerdos. Oye, yo estaba en la primaria cuando esa canción estaba de moda, o estaba en la secundaria, cómo me vestía, quiénes eran mis amigos, vamos al recuerdo. Sacamos el archivo, hagan eso. ¿Sí? Oye mamá, ¿qué ropa te gustaba usar? ¿O cómo usabas el peinado? ¿Tienes fotos de cuando eras joven? Como algo más de chismecito en buena onda, y les va a contar cosas que a ustedes les van a dar rompecabezas, piezas de su rompecabezas, para que comiencen a armar y aprendan y entiendan de dónde vienen estos padres que nos están violentando. Inspiración, espiritualidad, resiliencia, sueños, autoconocimiento, libertad, unidad, perseverancia, plenitud, sabiduría, descubrirse, empatía, abundancia. Habítate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Habítate el podcast. El día de hoy nos acompaña una amiga que tenía mucho rato persiguiendo, pero anda muy ocupada. Ella es Itzi Solano, su apellido es Solano, pero es Solano porque es activista para mujeres y es terapeuta especialista en narcisismo y heridas de la infancia. Así que tenemos un gran tema para abarcar el día de hoy. Quédense con nosotros. Bienvenida. Gracias, Vero. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias a ti por tu tiempo y por el espacio y por la información que nos vas a compartir. Gracias a ti por el espacio. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? Que está tan de moda esto del narcisismo, sí. Pero me gustaría puntualizar muy bien porque también siento que a veces muchas personas que se dicen terapeutas, pues ya lo catalogan y ahora muchísima población es narcisista, que tal vez estadísticamente sí, por lo que nos vas a comentar ahorita, ¿no? Pues si quieres empieza. Bueno, mira, el asunto de empezar yo con la situación del narcisismo y especializarme en narcisismo, pues es porque vengo de una familia absolutamente narcisista. Y primero empecé con la psicología, luego dije, aquí falta algo, y ahí es donde empecé con el narcisismo y heridas de infancia, porque todo viene de la crianza. Absolutamente todo está en nuestra crianza, cómo fuimos criados, qué ideas nos metieron, qué pragmatismos tenemos, y entonces hay que ir modificándolos, reaprendiéndolos o de plano romperlos. Pero como bien dices, o sea, ahorita se ha vuelto como una moda porque estamos aprendiendo de él. Y sí, al parecer hay un antropólogo que me gusta muchísimo cómo habla él y nos dice que es muy probable que cuando estábamos en la época de las cavernas, que todo el mundo dice, es que los hombres cazaban, fíjense que el 48% de los cazadores que se han encontrado fósiles de ese entonces eran mujeres. Entonces las mujeres también salían a cazar. Y lo que él cuenta es que él cree, por los hallazgos que se han hecho, que algunos de los varones que eran narcisistas, que eran egocéntricos y que se querían quedar sin hacer el trabajo de la casa, o sea, de ir a cazar, no de la cueva del hogar, sino de ir a cazar, se quedaban
pues, me lastimé, no puedo cargar, cosas así, ¿no? Y vemos que estos rasgos sí son de los narcisistas, el querer cargarle el trabajo a alguien más. Entonces, otras personas hacían el trabajo de estos personajes que se quedaban allí y él dice, es su teoría, obviamente no hay nada escrito de esto, pero es su teoría en el asunto de que es probable que por eso es que ahora la mayoría de la población tiene estos rasgos narcisistas, porque pues venimos de ese ADN en donde ellos manipulaban la situación, porque es lo que vemos del narcisista, exacto, que son narcisistas manipuladores. Claro que hay diferentes niveles en el narcisismo, ya iremos platicando de ellos. Y por ejemplo, el narcisismo no es absolutamente de hombres ni absolutamente de mujeres. No, son personalidades que son de la crianza. O sea, hay mujeres narcisistas y hay hombres narcisistas. Y hay distintos tipos de narcisismo, eso es bien importante. Sí. Todos, o sea, hagan de cuenta que esto es un abanico. Y comenzamos con los rasgos narcisistas. Todos tenemos rasgos narcisistas, todos tratamos de ser controladores de alguna forma, todos en algún momento hemos manipulado a alguien, tal vez conscientemente o inconscientemente, pero esos son rasgos del narcisismo. ¿Sí? El ser perfeccionistas, las que somos limpitas, por ejemplo, yo soy del club de las limpitas, aquí está sucio, hay que ordenar, eso también es un rasgo del narcisismo. ¿Por qué? Pues porque en nuestra niñez hubo caos. Entonces, hagan de cuenta que o nos hacemos exactamente igual a todo lo que nos enseñaron en la niñez o cambiamos completamente, hacemos el espejo. Completamente nos vamos al otro lado. Y esto pueden ser rasgos narcisistas. Ahí empieza. Okay. Hasta lo que son los psicópatas. Pero este punto del abanico son solamente los rasgos, pero no quiere decir que tienes la personalidad. Ni que la estés usando para algo malo, como ahora lo vamos a seguir platicando. Exacto. ¿Sí? Porque el narcisismo es un trastorno de la personalidad. Okay. Es decir, ya como diagnóstico. Claro, ya cuando está diagnosticado ya es un trastorno de la personalidad. Esto quiere decir no hay cura. ¿Sí? El narcisismo, porque a veces me preguntan, sobre todo cuando tengo mujeres que han sido violentadas, por eso soy activista, por eso nos vamos a la marcha del 8M, justamente ahorita hablaremos de eso, pero el asunto cuando vienen que sus parejas son narcisistas y que ya me las mandan a algún otro especialista, lo que vamos descubriendo es que ellas o ellos también nos pasa que hay varones que pues están con parejas, mujeres que son narcisistas. También dentro de la comunidad LGBT hay parejas en donde alguien es narcisista en todos lados, porque es un asunto de crianza. Sí. ¿Sí? Y tenemos distintos tipos de narcisista. Tenemos, por ejemplo, el que sigue, digamos que así nos vamos en escaloncito, el que sigue tendría que ser un narcisista víctima. Son los que siempre te van a voltear la tortilla, que siempre tú quieres reclamar algo y te dicen, al final tú terminas disculpándote. Ese es un narcisista víctima. Es que mi perrito se murió, mi abuela, es que algo me pasó en el trabajo y tú terminas empatizando nuevamente con él. Entonces yo siempre les digo, son los perritos que recogemos en la calle, ¿no? Porque son estos narcisistas víctimas que terminamos, cuando nosotros queríamos hacer un cambio, hacer un diálogo, terminamos hasta disculpándonos. Uy, perdón, porque yo fui la mala o yo fui la persona que no te entendió cómo estabas en ese momento. Te lastimé. Ajá, te lastimé y entonces terminan hasta llorando. Hemos visto videos en donde los vatos le dice ella, es que te encontré que me estás poniendo el cuerno y él le dice, es que tú no me diste lo que yo necesitaba. Puede ser un narcisista víctima. Okay. En donde lo que te hace es tu culpa, ¿no? Claro. Entonces dices, ¿qué pasó allí? Que no, o sea, para entender un poco, que uno se imagina narcisista, porque muchas personas con las que he platicado es como este hombre o esta mujer pulcros, trabajadores, inteligentes, que saben hacer dinero, generar dinero, están muy bien posicionados. No siempre es así. No. O sea, hay perspectivas, hay gente que puede ser un narcisista víctima de estas personas que aparentemente se dejan violentar por el otro y que están todos sumisos. Exacto. Y eso. Ahí ya hay un tono. Ya, sí, es que hay tonalidades. Y por eso es la especialización en narcisismo, ¿saben? Porque hay que rascarle. O sea, esto es igual que la medicina.
tan complejo como la medicina. O sea, la salud mental es re compleja y no es como que mi psicólogo dijo que tú eres narcisista. No, espérenme. Para empezar, como terapeutas, si no tenemos a la persona y no hacemos todo el diagnóstico como debe de ser, no podemos hacer un diagnóstico. ¿Qué son aplicar pruebas? Exacto, hay que aplicar pruebas, hay que hacer algunas entrevistas, obviamente que esté en terapia, pero los narcisistas por lo general van a terapia para tener armas en contra de las personas a las que violentan. Porque entonces sí hay quienes es complicado llegar al diagnóstico porque no van a ir por su propio pie. Complicado. No. No decir, oye, como que ando mal, deja ver qué. No. Y ya cuando tenemos narcisistas peligrosos, que son los violentadores, ya cuando hay golpes, sí, que ya son los narcisistas violentos, casi siempre van a terapia porque un juez los mandó. Están obligados. Exacto, lo hacen más por la obligación y por seguir ejerciendo el control con la pareja que por realmente una situación personal de querer hacer un cambio o una reeducación. Y fíjate que ahí yo me he enterado, porque pues me muevo también en el mundo con las terapeutas y luego platicamos nuestras cosas, nuestros cafecitos, sí, obviamente guardando el secreto del paciente, sí, ¿no? Claro. Pero si platicas como es que tengo un caso así, te puedes dar por tips supuesto. O dime con qué otro especialista lo puedo derivar, bla, bla. Y yo me he enterado, por ejemplo, de personas narcisistas que justo el juez los manda y entonces quieren ir a sobornar al terapeuta. Diga que sí vine o deme el papel firmado y eso se da mucho. Sí se da. Porque se escapan, o sea, no quieren. Lo que pasa, miren. No digo que lo haga el terapeuta, no les firma ni nada. No. Son las charlas que tenemos que dices, no, es que quiere que le dé el papel, claro que no se lo voy a dar. No, o inclusive llegan como víctima, haciéndose la víctima, pues revictimizándose, ¿no? El asunto de, es que ella no me deja ver a los niños, o es que él me quita el dinero. Repito, la estadística sí nos dice que en mayoría son los varones, pero también hay muchas mujeres. Entonces vamos a hablar ahorita para también ponerle, claro, o sea, quitarle esa etiqueta de que nada más casi los hombres y las mujeres no, porque también hay muchas mujeres. Hay muchas mujeres que son narcisistas o hay parejas, yo por ejemplo puedo hablar de la mía, ¿no? De mis papás. Mi mamá es una narcisista cruel y mi papá es un narcisista víctima. Y se pueden juntar entre ellos por aparte. Supuesto. ¿Y qué se despedazan? Por supuesto, sí. Sí, no, esto era, o sea, mi crianza siempre fue, yo les digo, era como un costal de perros y gatos. Siempre había lucha, siempre había pelea por lo económico, nunca hubo cariño, amabilidad. Y esto, ¿saben qué es lo interesante? Se refleja en nuestros cuerpos, en nuestra alimentación, no podemos bajar de peso, se nos caen las pestañas, las uñas, se nos cae el cabello, tenemos insomnio, o sea, ya lo somatizamos. Claro, o esos niños que se orinan en la cama ya grandes. Sí, no, ahí hay abuso, aguas, porque ahí puede haber un abuso, ya sea que tengan una familia bully o que haya abuso sexual infantil. Ahí sí hay que tener mucha precaución, por eso es importante ir con un especialista que sea especialista. No todos los psicólogos, no todos los terapeutas tienen una especialización en heridas de infancia y narcisismo. Y es importantísimo entender que como terapeutas no podemos todo. Yo, por ejemplo, no atiendo personas con trastornos de déficit de atención, con TEA, con autismo, niños muy, muy pequeñitos tampoco, con problemas de lenguaje. O sea, para eso hay especialistas. Claro. Y como terapeutas hay que ser bien honestos y decir, esto no está en mi ramo y lo derivo a alguien más, lo canalizo. Bien. Sí, es importante esa parte. Que podamos ir al especialista. Platícanos un poquito, así a grandes rasgos, cómo una persona en su casa, en su vida diaria, en sus relaciones, puede empezar a detectar estas cosas sin obviamente llegar a una conclusión de diagnóstico, porque no podría darlo, pero sí verlo, porque lo hemos normalizado también esa parte. Cada vez menos, pero está muy normalizada la violencia, el sometimiento, el victimismo es una cosa programada bien padrísima. Entonces, platícanos. Bueno, yo siempre en todos los lugares y en todas las charlas y a todas las personas les digo, hazle caso a tu intuición, es decir, hazle caso a tu tripa. Si ustedes eran niñas, niños como yo, que tenía yo 7 años, y yo de pronto comencé a observar otras simbiosis familiares y la mía propia, y yo decía, algo no está bien aquí. No sabía el nombre, obviamente. Claro. Hoy ya puedo ponerle nombre y apellido a casi todo, pero uno como niño intuye
intuyes que los adultos que están en tu crianza o a tu cuidado no son viables, ¿sabes? Y esto se llama cuidados omisos. Cuando uno como adulto ya lo ve y dice, oye, están, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que a todos nos ha pasado, estamos comiendo en un restaurante, en los tacos, en donde quieran, y de pronto vemos que el niño o la niña andan corre, y los papás metidos en el celular. Entonces tú dices, ahí hay cuidados omisos, ¿sí? Aquí está pasando algo en esta familia en donde hay un descuido de parte de los papás. Los papás no están hechos para la crianza, ¿sí? Este papá o esta mamá que tiene a este menor no está en el canal de la crianza, no se está preparando para criar. Sí, entonces eso es súper importante. Eso no, o lo creíamos que era algo como muy natural, ¿no? El instinto materno y el instinto paterno, y por ende te las averiguas, y el dicho de nadie experimenta en cabeza ajena, y no hay un manual para ser papá. Sí, todo eso. Pero sí. ya tenemos manual. Sí, hay manual. Mira, ahora. Y aparte hay muchas terapias y muchas herramientas a las cuales acudir si sientes que algo no estás dando por ahí bien, porque claro, también a veces luego te vas al otro extremo, a querer ser aquella mamá que todo resuelve y todo puede, y tampoco. No. A ver, es bien importante que entendamos que debemos de tener un equilibrio, ¿sí? Hay que trabajarlo, pero hay que dar descanso. Hay que poner reglas, pero también permítanles a los niños ser niños. O sea, pónganlos en espacios en donde los niños puedan divertirse. No los quieran llevar, yo siempre digo, por ejemplo, las bodas son de noche y hay alcohol. No es un lugar para niños, no es un lugar de niños. Pero las fiestas infantiles no es un lugar para que los adultos bebamos, claro, ¿sabes? Entonces, cada lugar, cada cosa, cada situación que nosotros tengamos en la vida, hay que ser justos y razonables de ponerla en su medida. No exagerar. Me preguntaban una vez, bueno, ¿y si se cae el niño? Antes nos decían, no lo voltees a ver y deja de llorar. No, o sea, hay que ser realistas. Se cayó, hay que darle una lavadita a la rodilla, ponerle mertiolate nos ponían, ¿te acuerdas? Sí, aquella cosa del infierno. Entonces, no hagan eso. Entonces, hay que ser más amables con el cuerpo. Ponerle algo, una pomadita, ya te atendí, ok, no se lo lleven corriendo al hospital, no le quieran poner a una férula, porque no es así, se fijan, no hay que irnos a los extremos, polos, sí. No se vayan a los extremos, sean realistas. ¿Qué le pasó? Hay una lesión nada más, la curamos en casa y tan, pero si hay lesiones más grandes, sí llévenlos al médico. Si estamos notando que el hijo no mejora, llévenlos al médico. Sí, yo cuando tenía 12 años me quemé la oreja. En Navidad, ya sabes, con los escupidores y esto, jamás me llevaron al médico. Entonces, ahora que soy un adulto, digo, ok, era una quemadura de 2º grado, hoy que lo sé, y digo, ¿por qué no me llevaron al médico? ¿Ven? Ahí es donde vamos viendo los cuidados omisos. Entonces, si ustedes detectan que hubo cuidados omisos, que hubo alguna violencia psicológica, los problemas alimenticios, no comas tantas tortillas porque vas a engordar. Que hablen de por eso decimos ahora, no se habla de los cuerpos ajenos, ni siquiera de los nuestros. O sea, cada quien está en una situación, háganlo amorosamente. Oye, un día una amiga me preguntó, ahora que estuve enferma hace 3 años, amiga, ¿te sientes bien? ¿Estás bien? Me preocupas porque te veo que estás bajando mucho de peso. Y fue bonito, saben que alguien se preocupa, pero que no me dijera, ¡ay, estás muy flaca! Claro. Como mi sacrosanta madre lo hacía, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ser amables. Cuando nosotros somos amables, empezamos a ser empáticos. Y el narcisista, ojo, siempre va a buscar a alguien empático, porque le da gasolina, porque siempre va a apelar a su empatía. Me pasó esta tragedia. Y una de las banderas bien rojas que nosotros podemos ver cuando entramos en una relación o en una situación de trabajo, un socio, una amistad, es que nos va a contar de primera vez, sin conocernos, una cosa tristísima de su vida. Tristísima. Eso es una característica. Eso es una característica bien grande. Yo cuando tengo mujeres que han sufrido violencia, siempre las hago que se cuestionen esto y siempre se quedan como, oh, sí, me contó que su mamá le pasó esto, se fue su papá, su abuelita falleció. O sea, alguna en la primera tragedia. cita. En la primera cita. Ahí te engancha. Ojo,
Exacto. Oye, pero ¿qué pasa? Entonces Exacto. el narcisista casi tiene un olfato. Sí, sí. Sí, no es que sean listos, es que son sagaces. Hay que Sí, diferenciar exacto, la palabra. astutos. Porque a veces, como tú decías en un inicio, pensamos que es así, una cosa muy fina, como nos ponen a los asesinos seriales de Criminal Minds, que son así, doñes perfectos, señoros perfectos. No. Casi siempre estos personajes van a tratar en la primera ocasión que te conocen de apelar a tu empatía. Y ya si ellos vieron que ahí te enganchaste, valiste. Si no los Desafortunadamente. pelas, con otro. Sí, te hacen el descarte rápidamente. ¿Sí? A ver, ahora háblanos un poquito de las características de un narcisista ya diagnosticado de un trastorno narcisista, no características normales de Ajá. que dices que todos tenemos, no, sino ya alguien Rasgos. diagnosticado, en el papel de víctima. Ok, un narcisista víctima siempre les va a querer voltear la tortilla, lo que decimos que es el gaslighting. ¿Sí? Gaslighting quiere decir luz de gas, viene de una película de los 60s, véanla si quieren, pero el asunto es tratar de que tú dudes de ti misma o de ti mismo. ¿Sí? Cuando hay un video en el TikTok de una señora que le está haciendo el reclamo a la mamá porque tuvo abuso cuando era niña, hubo un abuso sexual, y la mamá, o sea, cruel totalmente en el video, la mamá incluso se burla de ella y le dice, seguro te gustó, ¿no? Entonces, esta situación de nunca me dijiste, y está ahí la hermana enfrente y le dice, sí te dijo mamá. Entonces, cuando nosotros, y duele el estómago y uno siente como la rabia, ¿no? La rabia justa de decir, oye, ella tiene un sufrimiento y tú no te estás percatando de él y tampoco lo estás validando. Pero, y aparte, se lo regresas. Es que tú no me hiciste caso cuando era niña, no. O sea, era una niña de 6 años. Eras un niño. Si te dejaron, por ejemplo, tus padres al cuidado de tus propios hermanos, esto nos pasa mucho a los hijos mayores. Tengo una charla que es sumamente especial, que es exclusiva para hermanas mayores. Porque normalmente, ¿mujeres? Sí, hermanas, sí, mujeres mayores. Normalmente las hermanas mayores cuidamos, maternamos a nuestros hermanos menores. Sí. Casi siempre. Y entonces eso nos causa muchísimas heridas, porque no nos cuidamos a nosotras mismas por tratar de proteger a nuestros hermanos cuando estamos detectando abuso, cuando nuestros papás se gritan, cuando papá le pega a mamá, ¿sí? O cuando hay una situación económica muy, muy tensa, precaria, y en donde tratamos de darle a los hermanos. A los chiquitos. Casi siempre los pones pasa. por arriba de ti y tienes ese aprendizaje. Y entonces maternas y paternas, ¿no? O paternas. Hay muchos varones a los que les pasa. El papá se fue, falleció, pasó alguna situación donde se quedaron con la mamá. Y la mamá les carga la mano, encárgate de tus hermanos, ayúdales. Y trabaja. Sí, sí. O sea, señores que hoy vemos 40, 50, 60 años y que nos platican a los 10 años me quedé solo y empecé a trabajar. Sí, entonces esto también es una herida. También ahí hay un dolor que nunca hemos... Y luego, bueno, viene el alcoholismo, las adicciones. Adicciones me refiero a todo lo que nos podemos dar que nos hace daño. El pan, el café, la coca, el azúcar, también son adicciones. La pornografía. Las pastillas, la pornografía, el sexo. O se vuelven, esta es bien interesante y esta la estoy estudiando ahora mismo porque me gusta mucho, se vuelven adictos al enamoramiento. Y entonces dicen, son mujeriegos. O son cazadores. Sí, sí, porque les encanta el enamoramiento. El enamoramiento nos da serotonina. Nuestro neurotransmisor que se activa es la serotonina, que es la del placer, pero la de los aplausos. Entonces necesitan porristas. Que son esas mujeres a las que están enamorando. Estas mujeres que enamoran. Y son como cortos y otra vez y otra vez. Claro, y otra vez, y otra claro. vez. Y uno dice, pues es que siempre anda de una mujer en otra, claro, porque se le acaba este neurotransmisor que en el cerebro dura de 3 a 6 meses, se termina y luego lo quieren estirar hasta 1 año, 2 años tal vez. Y en ese inter se pueden casar, pueden tener hijos y luego casi todas
en este caso sí es más con los hombres, estadísticamente, y me dicen, es que cambió. De pronto, cambió. O sea, como magia. Incluso hay gente que piensa y dice, es que como que le hicieron brujería porque cambian. ¿Y qué pasa? Se quitan la máscara. Se quitan esta máscara de te estaba enamorando. Como ya te tengo, como ya te casaste conmigo, ya tenemos hijos, ya estamos estables, hago el cambio. Y entonces busco a una nueva víctima que le dé serotonina, porque esta mujer con la que ya está ya no le da las mismas porras. Ahora, ¿es una característica de una persona narcisista ser mujeriego? Sí. Porque es adicto a la serotonina. Es adicto a la serotonina, al enamoramiento, sí. Ok. ¿Y esta herida que vino de la infancia necesariamente vino de mamá o de papá o no importa? Híjola, a veces puede venir incluso del abuelo. Hay que ver quién te crió o quién fue tu figura de crianza. No siempre es papá o mamá. A veces pensamos, no es que mi papá se fue y ahí estoy herido. No. O sea, más bien tu mamá te cargó la mano como si tú fueras su pareja. O sea, tu mamá hoy en día no hace nada si no te pregunta a ti. Oye, hijo, hacemos esto. Oye, hijo, habla con tu hermana. Oye, hijo, nos falta dinero. Oye, hijo, y este hijo varón, hablando de los varones en este momento, no puede tener una relación estable de pareja con su pareja porque su pareja emocional es su mamá. ¿Ven? O sea, esto es como un teatro. Una obra de teatro, tenemos papeles y alguien tiene que llenar el papel. Como él llenó el papel a veces del papá y a veces del hijo, está intermitente. Esto se llama abuso intermitente. Y hay como una confusión en su cerebro. Y no se logra acomodar. Soy su hijo, soy su papá, soy su hijo, soy su papá. Y muchas de las veces aquí el rasgo narcisista es de la mamá, porque mamá fue quien crió, mamá fue quien estuvo, mamá fue quien no sostuvo correctamente. O sea, no le dio, porque estaba trabajando, claro, no los vamos a justificar, pero vamos a ir a la realidad. Claro. Estaba trabajando, mi mamá no tenía tiempo, éramos muchos, claro, se entiende, pero desde la herida que me causó voy a reeducarme. ¿Cómo me reeduco? Ya no me meto azúcar, ya no me empastillo. Hay gente que le encanta ir al médico, a que el médico la chiquee y le dé pastillitas. No necesariamente pastillas ansiolíticas, sino medicamentos. No, medicamentos. No, bueno, hay gente que tiene en la farmacia y que les encanta mi pastillita. Si es necesario medicarnos si tenemos una condición. Pero, o sea, hay gente que lo hace por deporte. Ya. Sí, o hay gente que tiene vigorexia, que va 3 horas al gimnasio y todos los domingos se levanta a las 6 de la mañana. No es que esté mal, es cuando ya se vuelve una adicción. Cuando nos empezamos a hacer medio maniáticos en este asunto de tengo que hacer ejercicio y si hoy no hago ejercicio me pongo todo así y no me pongo histérico y no puedo ir al baño y esto ya nos está causando una situación. Claro. ¿Sí? Ese es otro rasgo, sí, otra característica. Sí, la exageración total. ¿Qué otro la polarización total de esto. Hay otros muchos rasgos cuando nosotros o maximizamos o minimizamos todo, las generalidades, cuando siempre decimos, es que tú siempre te equivocas o tú nunca me traes flores, tú nunca me llevas a ningún lugar. Todo esto pueden ser rasgos narcisistas. De la víctima. Del narcisista víctima. Pero el rasgo más fuerte del narcisista víctima es que siempre va a querer voltearnos la tortilla, gaslightearnos, hacernos gaslighting. Okay. Siempre. Te va a echar la culpa de todo lo que está pasando. Siempre va a tratar de regresártela. Sí, y cuando comenzamos en terapia a revisarlo, las mujeres dicen, de ahí viene la violencia. Cuando nosotros permitimos, no ponemos un límite. Ojo que los límites no son, quiero que tú cambies. Sí quiero que cambies, pero no voy a exigirte un cambio si no está en ti darme el cambio. Yo tengo que poner límites. Si tú me gritas, yo me voy a retirar y te voy a decir, no voy a permitir que me grites así y me tengo que retirar. Ojo, que en cuestiones ya donde vivimos con un narcisista violento, esto se pone re peligroso. Sí. Por eso siempre les digo, vénganse, porque tenemos que hacer una estrategia para que ustedes puedan salir de la manera más segura si ya están en una relación violenta de golpes o donde ustedes ya incurren que él las puede violentar o que pueden llegar al hospital, aguas con todo eso. Pero esto es una escalada, hagan de cuenta que ya
cuando tenemos psicópatas o narcisistas violentos, esto comenzó con burlas, con posicionamientos de no vas, control, celos. Y de pronto dicen, traía yo un tag en el coche, me tenía con GPS siempre, ¿no? Y estaba viendo en la mañana una noticia de una mujer que acaba de poner su denuncia en Europa, no sé en qué país, porque se encontró con que el esposo le tenía cámaras escondidas en todos lados. Pues esto es tu privacidad. Si tú no sabes que está pasando esto en tu casa, pues están violentando tu privacidad. Ahí tenemos el caso de Pelicot, de Giselle Pelicot, donde era violentada una mujer en Francia que era violentada sexualmente por su esposo. Todas las noches le ponía somníferos y la vendía. O sea, cobraba. El esposo cobraba porque otros hombres vinieran a abusar sexualmente de ella. O sea, esto ya son cosas que están bárbaras. Cuando ustedes no... Y ella comenta, Giselle Pelicot comenta que ella fue por muchos años al ginecólogo porque tenía infecciones, porque se sentía cansada, porque algo no estaba bien. ¿Ven? Entonces, hagamos caso a la intuición. Cuando ustedes piensen, aquí algo no está bien, aquí no me está resonando la situación hay que investigarle. Cómoda, correcto, por favor investiguen, por favor busquen ayuda. Sí. Es importante eso. Oye, y por ejemplo, el otro narcisista, que ya no es la víctima, sino es, ¿cómo le llamaríamos? Bueno, podemos tener a un narcisista cruel. Cruel, dijiste hace rato. Sí, sin un diagnóstico, aquí puedo meter al gobernante de Estados Unidos, claro que sí, porque él incluso se burla de toda esta ola de violencia que está viviendo su país y que él mismo está haciendo, ¿no? Entonces, Hitler, obviamente, él era cruel. Sí, sin embargo, Himmler esconde en su personalidad a veces muchas cosas religiosas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Muchos religiosos, mucha gente religiosa de todas las religiones, ¿eh? Sí. O sea, no nada más de sectas, no. También, bueno, ahí hay una situación con Marcial Maciel, por ejemplo, que ahora lo sabemos, era un narcisista violento, altamente violento. Y cruel. Y cruel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de ficción que podemos tener es la maestra Toncha Toro. Ajá, que ese es un narcisista totalmente cruel. Sí. Sí, en donde ella disfruta del sufrimiento de los niños. Ahora, un papá o mamá narcisista necesariamente, bueno, una persona, hombre o mujer, pero que están en el rol de papá y mamá, si son narcisistas con la pareja, ¿necesariamente son narcisistas con los hijos? Sí, pero va a haber momentos en que va a detonar ese narcisismo. Muchas veces decimos, es que fue mal papá, fue mal esposo, pero fue buen papá. No, porque si está violentando a tu mamá, a ti te va a causar una violencia. Les explico con un ejemplo propio. Mi mamá y mi papá, ¿sí? Mi papá siempre castigó a mi mamá, porque mi mamá se casó con él enamorada de otra persona. Esta es la verdad. Es una verdad, no estoy juzgándola. Es la realidad que pasó en casa. Y mi papá siempre se lo estuvo reclamando. Y yo recuerdo que cuando era niña y ellos peleaban por dinero, casi siempre, porque mi papá quiso emprender y a mi papá le gustaba la vida loca, o sea, es decir, no tener un trabajo de oficina. Él quería como tener muchos trabajitos y todo, y a la fecha es así, ¿eh? Entonces, mi mamá le reclamaba, éramos 5 hijos, pues no alcanzaban los recursos que él traía, y mi mamá hacía el reclamo de, pues métete a un trabajo estable en donde sepamos cuánto vas a ganar cada quincena, porque ella necesitaba esta estabilidad. Sí. Ella, ojo, aquí con la crianza, ella venía de un papá, mi abuelo, era una persona que cuando ella nació, él ya se había jubilado de Luz y Fuerza del Centro en México. Entonces mi abuelo, pues, lo poco que daba de dinero, mi abuela lo tenía que estirar entre 9 hijos. Imagínense, entonces sí había una situación muy precaria, muy precaria. Entonces mi mamá, ahora yo lo entiendo, no la justifico, pero lo entiendo, el hecho de que ella quería estabilidad. Entonces cada vez que mi mamá hacía el reclamo de el dinero para los hijos, mi papá le sacaba sus trapitos al sol, digámoslo así. Y entonces mi mamá se quedaba callada. Yo no había entendido esto hasta ahora que ya estudié heridas de infancia y dije, aquí está el patrón. Aquí está el patrón.
que lo venimos siguiendo, ¿no? Claro que yo, con el primer esposo que tuve, todavía traemos un rollo con lo de la pensión de las hijas. Y bueno, entonces vamos repitiendo los patrones, ¿sí? Por eso es bien importante el poder analizarlos para cortarlos. ¿Dónde fue que a mí me afectó? Pues yo desde que estaba en la prepa tuve que trabajar para pagarme mi preparatoria, porque no alcanzaba el recurso. Y si bien es cierto que mi papá nunca me dijo que no me la iba a pagar, pero a mí ya no me la pagó y a mi hermano varón, que es el que sigue de mí, sí se la pagó. Y le pagó 3 carreras diferentes, o sea, se metía, se salía, se metía, se salía, y todas se las pagaba él. Y a las mujeres no. Ay, entonces aquí también hay machismo. Claro. Entonces, miren, esto es como un caldo de cultivo en donde vamos metiendo muchas cosas para hacer esta sopa de abuso que había. ¿Sí? Y si bien es cierto que mi papá me pegó 1 o 2 veces en mi vida, ejerció muchísima violencia, sobre todo económica. Yo siempre platico esto. Yo llegaba cada mes a pedirle dinero a mi mamá. Mamá, no tengo toallas sanitarias. Y entonces me decía, dile a tu papá. Como una situación de ejercer, ¿no? El control de, órale, ve y aviéntate tú. Entonces yo llegaba y le decía, papá, no tengo dinero para las toallas sanitarias. Y mi papá me preguntaba, ¿otra vez? Y hoy como adulto, claro, ¿verdad? Hoy como adulto digo, pues es cada mes, corazón. O sea, y como si tú quisieras o no quisieras, como ¿no? si me Este mes encantara, no para ¿no? el otro. Claro que esto en mí causó una situación en donde yo tuve tumores cancerosos en el endometrio. Y, o sea, y ya cuando lo empecé a analizar, dije, ok, somaticé este asunto de no quiero tener periodo porque cada mes tenía que pedirle dinero a mi papá. Y prefiero no hacerlo. Entonces, ¿ven cómo somatizamos? Claro. Cómo todo nos lleva a por qué hoy estoy mal. Entonces luego me dice, tengo rinitis alérgica. Claro, es tu papá. ¿Por qué? Por esto, y ya nos metemos. Entonces todo este caldo de cultivo que tenemos en las crianzas es bien importante analizarlo para dejar de violentarnos a nosotros y violentar a nuestros hijos. Porque a tengo nuestras muchos, parejas. Sí, o a nuestras parejas. Tengo muchos papás y muchas mamás que dicen, es que a mí así lo hicieron conmigo, pero no funcionó. Y no quiere decir que esté bien. Por favor, hay que cambiarlo, hay que analizarlo. Hoy tenemos en esta maravilla mucha información. Busquen información correcta. Analícenlo desde ustedes, pásenlo por el filtro de esto me funciona a mí. Lo que le funciona a una mamá con un hijo no le va a funcionar a una mamá con 6 hijos. Ni a veces lo mismo con todos los hijos. Exacto, también. O sea, no te funcionan. Es que el grande era más tranquilo que el chiquito. Sí, señora, siempre los mayores van a ser un poquito más tranquilos que los otros. Los chiquitos ya son un torbellino. Claro, es una cuestión de heridas de infancia. Sí. Ahora, si yo fui la mayor, me voy a llevar o mi comunicación va a ser mejor casi siempre con el mayor. Y con el siguiente va a ser un poquito más distinta o más áspera porque no tiene el mismo tipo de personalidad que yo. O a veces sucede que la mamá y la hija mayor, en este caso que las 2 mujeres, la mamá la ve como la amiga o la confidente. Claro, o la terapeuta. Entonces Terrible. Tampoco vive la niña lo que tiene que vivir porque pues ya la meten en un papel donde no. Claro. Se creció muy rápido, no entendió, trató de resolver, o sea. Sí, a ver, me gustaría que nos interesantes. platicaras, ejemplos de mujeres narcisistas, porque poco se habla de esto. La verdad, siempre ponemos, generalmente las mujeres tendemos a ser las víctimas de los hombres, y esto ha ido cambiando claramente. Pero también ahora estas mujeres que fueron víctimas, no todas fueron víctimas reales, algunas fueron las víctimas narcisistas. Tengamos en cuenta, bien importante, que por regla general, no es para justificar al narcisista, pero por regla general, alguien que violenta fue violentado. ¿Sí? Si ustedes tuvieron una mamá cruel, se van a encontrar con que tuvo una infancia difícil. Ojo, no estoy justificándolas. Es una realidad que necesitamos analizar. Es un patrón para que poder desarrolle entender el diagnóstico. Sí, y para poder reeducarnos. reeducarnos. Sí, claro. A mí me gusta mucho hablar de nuestro neurojardín. ¿Qué es nuestro neurojardín? Bueno, nuestro cerebro. Y tiene plantitas muy lindas y somos empáticos y, bueno, muchas cosas muy lindas que hay en nuestro cerebro, pero también tiene maleza, que son todos los abusos que hemos sufrido. ¿Qué hacemos en terapia? Quitar la maleza. Pero este es un trabajo no de un día,
es un trabajo de muchas sesiones. Porque luego vienen y ya se sienten bien y dicen, ay, qué padre, que no sé qué, y se van. Y luego regresan 6, 7 meses después y me dicen, otra vez, claro, no seguiste el proceso. Hay que confiar en el proceso. Es un proceso y a veces va a ser funcional rápido y luego nos vamos a sentir estancados y es natural. O a veces vamos a decir, otra vez, le volví a hablar, como ahora que acaban de pasar las Navidades, ¿no? Tuve que verlos y otra vez me sentí mal y otra vez empecé en depresión. No pasa nada, vamos a continuar. Es una transición emocional. Tengo que ir de esta emoción a esta emoción para poderme gestionar. ¿Y qué voy a recorrer aquí? Y voy a recorrerlo. La terapia es, yo los tomo de la mano y los llevo de este punto a este punto para que tú sigas caminando solo. Y a lo mejor de pronto otra vez necesitas la guía. Sí, pero ya es menos cada vez. Sí, ya tengo afortunadamente muchas pacientitas y usuarias y consultantes que solitas ya lo hacen. Y luego me dicen, sí, hice esto sola. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué padre! Denle. Desarrollaron Me da su mucho soberanía. gusto, claro. Sí, cuando se vuelven totalmente independientes en su gestión emocional, es muy positivo y es muy bueno. Y de eso se trata, que podamos ya fui a la reunión familiar y ya no salí llorando. ¡Wow! Fabuloso. Eso ya es un gran paso. Sí. Ya es un paso enorme. Tampoco se trata como de deja de hablarles a todos o pon contacto cero con todos. No, espera. O sea, vamos viendo que sí te funcionan. La terapia conmigo siempre es qué es funcional para ti. Acá no hay bueno ni malo. ¿Qué es funcional para ti? Porque a lo mejor económicamente no te funciona hacer contacto cero. Claro. Si dependes económicamente de la familia, pues no lo puedes hacer. Si vives con ellos, no lo puedes hacer. Entonces, Sí, cosas realistas aterrizadas al caso específico. Sí. Si no, no sí. vas a poder avanzar. No. No es sostenible. No, justo. Y luego dicen, es que quiero poner contacto cero con mi mamá, pero vivo con ella. No vas a poder. Ahorita no es el ¿Sí? momento. Hay que aprender a ponerle límites sanos y tú comenzar a entender su historia para no engancharte. Eso es lo primero, aprender a no engancharte. Y por eso vamos a la historia. A ver, cuéntenme. Hay un ejercicio que me gusta mucho hacer y que yo les digo siempre, háganlo. Pregúntenle a sus mamás de su niñez, pero no lleguen y le pregunten, oye mamá, ¿cómo fue tu niñez? ¿Hubo abuso? Porque la mamá se va a poner así. No. Empiecen con una pregunta muy light como, mamá, ¿cuál era tu dulce favorito cuando eras niña? Y eso le va a destapar un recuerdo. ¿Sí? Uh-huh. Ahora nos pasa, ¿no? Que vemos, ahora que vimos Stranger Things, y que hace, los teléfonos, sí, claro, y destapar recuerdos. Oye, yo estaba en la primaria cuando esa canción estaba de moda, o estaba en la secundaria, cómo me vestía, quiénes eran mis amigos, vamos al recuerdo. Sacamos el archivo, hagan eso. ¿Sí? Oye, mamá, ¿qué ropa te gustaba usar? ¿O cómo usabas el peinado? ¿Tienes fotos de cuando eras joven? Como algo más de chismecito en buena onda, y les va a contar cosas que a ustedes les van a dar rompecabezas, piezas de su rompecabezas para que comiencen a armar y aprendan y entiendan de dónde vienen estos padres que nos están violentando. Ahora, nos quedamos en que me ibas a dar algunos ejemplos de mujeres narcisistas, pero ya crueles. Son mamás, casi todas son mamás. Pero algunas como parejas. ¿Cómo actúan? Porque es como complicado en nuestra sociedad decir que a un hombre lo tratan de esta manera que vemos que tratan a una mujer, pero existe. Casi siempre van a empezar por los celos y el control. Volvemos al asunto de si ustedes, señores, varones, no se están sintiendo cómodos con su pareja, vénganse a terapia. Porque habrá que analizar si los están maternando, porque tenemos algo que se llama lo que es la incompetencia aprendida, ¿sí? Estos vatos que entre ellos mismos se enseñan a no laves bien los trastes para que ella los acabe lavando y ya no te lo va a pedir. Ándale. Sí. O de pronto ustedes dicen, estaba leyendo el otro día una chica ahí en Facebook que decía, estaba yo arreglándome, tenemos 3 hijos, estoy arreglando a los hijos y mi esposo está en el celular acostado, bien a gusto, bien concha. 15 minutos antes se levanta, se viste y se sube al coche y le dice, te estoy esperando.
Y ella tiene a los 3 hijos, la casa, hay que apagar el gas, dejar todo apagado. ¿Saben? Esto es incompetencia aprendida. ¿Mm? Entonces, hay que analizar primero si las mujeres son reactivas. Por eso te ponía el ejemplo de mi mamá. Mi mamá reaccionaba violentamente hacia nosotros y hacia mi papá porque estaba reactiva, porque la situación Sí, las tenía ya en la alerta, tenía en digamos. alerta. ¿Sí? Ella estaba en modo supervivencia. Pero eso la hizo ser cruel. Cruel con nosotros y cruel con él. ¿Qué hacen? ¿Qué pueden hacer? Bueno, una vez me tocó hace muchos años un paciente que me decía, es que me moja la cama. O sea, moja a mi lado de la cama y yo llego y me acuesto y como ella no quiere dormir conmigo, pues está mojada la cama y me tengo que ir al sillón. Sí, ya son cosas que nosotros vamos viendo que decimos, ok, espera, aquí hay un algo, pero casi siempre son los celos y el control. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué estás celándote? ¿Estás sintiéndose realmente incómoda? ¿Se está sintiendo no segura en esta relación? ¿O su crianza la hizo cruel? ¿Sí? Ojo, no es justificación. No digan, ay, pobrecito, pobrecita, le pasó de niño. No, hay que ser realistas. Es No, decir, si le no, no pasó sales de ahí. no sales nunca de ahí. Le pasó esto, pero no por eso, pues va a ser gilipollas y me va a hacer la vida de Y yo soy chiquicuadros. el salvador para estar aquí Claro. aguantando porque Sí. la pobrecita o el pobrecito. Sí, no, y ahí es donde hay que hacer una estrategia Claro. para poder salir de ahí de la forma menos raspada posible. Sí. Sí, porque no sabemos cómo se va a poner después, no sabemos si te va a querer quitar a los hijos, la casa, Sí, te dejan en la calle. sí, claro. De ambos lados. De eso, ¿no? ambos lados, pasa de ambos lados. Y lo planean Sí, también. sí, porque acuérdense que son sagaces, no inteligentes, son sagaces, entonces son estratégicos, porque aparte ya saben cómo te detonan. Y luego dicen frases que a ti te detona o Te hacen van. cosas que ya saben que te va a detonar. Azotan puertas, tiran cosas y tú dices, ¿qué onda? Ok, no te están golpeando, es verdad, pero ahí está una violencia, eso también es violencia. Se llama violencia vicaria, por ejemplo, cuando usan a tu familia. Hace unos meses me tocó una señora que dice, es que tengo a mi tío que está en silla de ruedas y cada vez que él se enoja se lleva a mi tío. O sea, se lo saca al tío y le dice, ya no te lo voy a regresar, a ella. Y al tío le dice que lo va a llevar a pasear. Y yo le dije, aguas, que eso es violencia, o sea, es violencia vicaria. Está usando a tu tío, que tú quieres mucho porque te paternó y que te preocupa para mantenerte tensa de qué voy a hacer, ¿no? Porque acá te tiene con los hijos encerrada y se lleva al tío. Entonces, aguas, ¿sí? O sea, hay que analizar dónde está la violencia, pero siempre es control. Control, 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 control. El narcisista no te ama, no empatiza contigo, quiere controlarte. Rita Segato, que es una muy buena antropóloga feminista brasileña, lean sus libros, son fabulosos, dice que se llama tutorialización de los cuerpos. Te tutorializo el cuerpo, o sea, cómo te vistes, si te maquillas, si no te maquillas, ¿sí? Mi papá tutorializaba mucho nuestros cuerpos, no nos dejaba depilarnos, no te pintes el cabello. Maquillar. Muchas religiones tutorializan el cuerpo. Ojo con esto, ¿sí? El maquillaje, no te pongas un escote, no faldas cortas. ¿Por qué? O sea, no es por tanto por tu seguridad. Cuando es por la seguridad, por favor, sí. Pero vamos hablándolo desde el asunto de, oye, me estás preocupando, es tu seguridad, no puedes salir al camión con un chiqui short porque te expones. Ya sé que no nos debería de tocar nadie, no pero, estar así, pero este país esa es la realidad. Todavía es violento para todas nosotras. Entonces, sí vemos el equilibrio en donde, a ver, una cosa sí es violencia y otra cosa es por tu seguridad. Háganle caso a la tripa. Cuando su instinto les diga que aquí esto no está chido, vénganse a terapia. Ya. Vénganse a Oye, terapia. y necesariamente o no puede ser que un narcisista, una personalidad narcisista, aparte tenga un vicio, sea adicto Sí. a algo, Sí. no nada más el azúcar y esto, sino ya como algo, un estupefaciente o el alcohol, Sí. que abusen de esto. Sí. ¿Va pegado de la mano o no siempre? Puede ser. Y miren, aquí hay algo bien interesante. Siempre que tenemos una adicción, por ejemplo, una adicción viene de la crianza. Las adicciones son de la crianza. Las adicciones orales, por ejemplo, vienen de una mamá que no me amamantó,
en una forma correcta. O no me amamantó literalmente, o aprendí una cosa muy, muy padre en lo que es psiconeuroinmunoendocrinología. La leche materna tiene distintas enzimas en el día o en la noche. Sí. En la noche son para que el bebé duerma. Relaje, sí. Pero si esta mamá que está amamantando, que está maternando, está viviendo una situación de violencia, si ella no tiene la serotonina suficiente para relajarse, no se la va a poder dar al hijo. O está alterada la leche y a lo mejor le altera al niño también. Por supuesto. O sea, va a haber una alteración sí Claro. o sí. Entonces, o si está uno lactando y córrele, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer... O cuando dicen, ya me duelen un montón los pezones y yo les digo, reina, no sufras. Porque el pediatra me dijo que no me pusiera nada, mamita, no sufras. Ponte algo y te lo lavas antes de lactar. ¿Sí? Entonces es esta parte en donde decimos no al sufrimiento, no voy a sufrir, no voy a permitir que tú me ejerzas sufrimiento. Y ahí tenemos adicciones orales. El cigarro, los alimentos, todos los trastornos alimenticios que hay, obviamente el alcohol ¿Y las drogas? y las drogas que son orales. ¿Y las que son inhaladas? Las que son inhaladas, la nariz es papá. Todos los problemas que sean a nivel nariz es nuestro papá. ¿Y los que se meten de todo? Bueno, los que Ay, diría mi ¿cómo? esposo, los que son metodistas, se meten de todo, son muchas heridas, demasiadas heridas. Y sus cuerpos, sus sistemas nerviosos ya están totalmente Muy alterados. colapsados. Sí, casi siempre este tipo de adicciones, que son muchas, los van a llevar a ideaciones suicidas. Casi por regla general. Pero esto es interesante, hay que ver de dónde viene la adicción, o sea, qué tipo de adicción es y de dónde viene, de qué herida viene para poder sanarla. Sí, es súper, súper interesante y es Sí. muy vasto, No. bastante amplio, Sí. porque también tendríamos que hablar de nuestras fraternidades. ¿Qué número de hermano fui? Si soy el mayor, casi siempre la biodecodificación, por ejemplo, las heridas de infancia, nos dicen que vamos de 3 en 3. El hermano mayor casi siempre es un líder, pero también es dictatorial. También es egocéntrico, muy bueno para las finanzas, muy bueno para generar, pero medio egoísta en esta parte. Los segundos hermanos casi siempre son revolucionarios, les gusta como que... Y yo acá analizando mi familia. Ajá, ¿verdad? Está interesante. Y luego los terceros hermanos casi siempre se tienen que volver cómicos. Ya hay 4 personajes o a veces más en esta familia. Y entonces cuando se pone en la situación ríspida, porque ya hay muchos años, ya hay mucha historia, ellos sacan una bobada. Hacen una bobada, se hacen cómicos, dicen chistes. Y esos son los terceros hijos. El cuarto vuelve a ser el primero, el quinto el segundo, pero ojo, ya les decía, esto es como una obra de teatro. Si un hermano se va a Estados Unidos o se va a la universidad, no está, o decide decir yo no me voy a encargar de la familia, ¿sabes? Alguien más tiene que tomar ese papel. Como cuando el papá o la mamá se van, alguien tiene que tomar ese papel. Siempre. Entonces, alguien va a jugar 3 sombreros, ¿no? 3 papeles. Y ahí es donde hay que analizar dónde estás jugando tú. Y más estás heridas. parado tú. Claro, no, bueno, un montón de Porque no nada más heridas. vas a tener la herida como el hijo Mayor. cuarto, sino que aparte de que agarraste el mayor, entonces te va a venir toda esta rama y luego quisiste ser la mamá o el papá de vez en cuando y otro tanto. Si en su fraternidad, es decir, en sus hermanos, su hermandad, no hay abortos ni hay fallecidos, chéquense. Si son 4 o 5, van a ver que el hijo número 1 y el hijo número 4 se llevan bien. Y el hijo número 2 y el hijo número 5 se llevan bien. Y si hubo abortos entre estos, hay que contarlos. Hay que contarlos. Y el menor, por lo general, ¿qué tiende a ser? El menor o es el chiqueado, el hijo de mami, sobre todo si es varón, y entonces aquí vamos a tener también una situación de qué número le tocó ejercer a ese hijo. Y casi siempre se quedan a cuidar de alguna forma los padres. Son las lechuzas, son los que llevan, traen. Ay. Este trabajo al principio, cuando somos niños, lo hace el hijo mayor, pero ya cuando los papás son mayores, lo hace el hijo más chico, casi siempre.
O sea, sí hay generalidades. ¿Dónde habré oído eso? En la familia, ¿verdad? Y ya cuando uno lo va viendo, uno dice, sí, es cierto, mi familia es así. ¡Claro! Es re interesante. ¿Y qué creen? Esto también nos afecta en el bolsillo. Porque todo lo que nosotros escuchamos del dinero en la infancia lo vamos a reflejar cuando somos adultos. El dinero es malo. Bueno, tenemos una creencia judio-cristiana, porque de este lado del mundo, en este occidente en el que vivimos, casi todos somos o católicos o cristianos. Entonces es judío-cristiano. Y Jesús en el Nuevo Testamento, una de las escrituras que más dicen es, un rico no puede, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Sí. ¡Pum! Y ahí te están diciendo, no tengas dinero, porque no te vas a ir al cielo. Que es una interpretación. Que es una le han dado. interpretación, claro. Digo, bien respetuoso a las creencias de cada quien, pero ojo con las cosas que nos llevamos a la adultez. La programación que nos trae. Y luego se lo damos a nuestros hijos, Claro. ¿no? O sea, o le decimos, el dinero es sucio. Oye, el dinero trae bacterias. Si tomas dinero, lávate tus manos, porque tiene bacterias. ¿Se fijan qué Sí. distinto? Es una realidad, Sí. pero ¿de dónde viene la realidad? Sí. Y ahí es donde los niños luego cuentan cosas. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué está contando ese niño de su familia? Es que mi mamá se fue con su novio. ¿Cuál novio? Si tiene papá, ¿no? O está casada. Entonces los niños tienen una percepción distinta. Y ahí es donde hay que ser preguntones. Y hay que creerles Ser a los preguntones. niños. No, a los niños siempre hay que creerles. Pero siempre hay que analizar y hay que averiguar qué es lo que está Claro, pasando. claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque luego tenemos ahora muchos maestros que traen sus propias heridas de infancia, que dan diagnósticos y que dicen, el niño es hiperactivo. No, espérame. Aparte son maestros, o sea, ellos a Claro. lo mejor conviven con demasiados niños que tienen estos rasgos. Sí, pero no claro, pueden hacer yo un no diagnóstico. dudo de un maestro, pero hay que ver qué está pasando, Claro. ¿sí? Entonces, aguas. Aquí sí hay que ser bien específicos en escuchen a los niños siempre y escúchense ustedes cuando eran niños. Hay un ejercicio muy lindo que me gusta, pongan una hoja o en una libreta, lo que ustedes quieran, un lápiz y una pluma. Con su mano dominante tomen la pluma y con su mano no dominante el lápiz, ¿sí? Yo soy diestra, entonces sería la pluma de este lado, el lápiz de este lado. Y háganse preguntas a ustedes mismos. Hagan la pregunta con la diestra, ¿cómo era cuando eras niño? Y respondan con esta. Con la izquierda. Cuando ustedes vean la diferencia de la letra, esta letra va a ser como si fuera un niño que responde, me dolió, mi mamá no me abrazaba, me dejaban sola mucho tiempo o me dejaban solo mucho tiempo, tuve que dejar de estudiar para cuidar a mis hermanos, regresaba de la secundaria y tenía que cuidarlos antes de ponerme a hacer mis labores de la escuela, no pude jugar porque cuidaba a mis hermanitos, 1000 cosas. Y entonces este ejercicio los va a ayudar a entender, ay, si estoy, aquí está lo que me daña. Van a llorarlo, pero es bien sanador. Es bien sanador poder decirse a uno mismo, qué mala onda, o sea, yo era un niño. Sí. Yo era un niño y la realidad es que no debieron de haberme puesto estas cargas. Sí. ¿Sí? También puede haber diagnóstico de narcisista en niños, ¿no? ¿Verdad? Ya es hasta que son adultos. Bueno, ahora sí tenemos, más bien en la adolescencia. Algo que estamos buscando mucho desde las colectivas feministas es que se pueda revisar la ley de menores infractores, porque sí estamos teniendo muchos menores que están cometiendo delitos. Crímenes fuertes. Crímenes fuertes, violaciones, asesinatos, donde justamente por su entorno familiar, por ejemplo, chicos que están en una situación bastante precaria económicamente, no van a tener otra más que irse al crimen organizado. Y hay que entender esta parte que es la estructura de la sociedad. Esto es el patriarcado, esta estructura social que no nos deja salir a nadie de allí. O sea, si estos chicos, chicas no tienen ninguna oportunidad, como las chicas, por ejemplo, del refugio, a donde una vez me acompañaste, tuvimos el placer de poder ir juntas, que son niñas que cuando te platican sus historias, tú dices, es que no había más. O sea, pobre chica, no tenía ninguna herramienta para salir de ahí, claro. Ninguna. Y
Aquí tenemos una cuestión de la cultura, la sociedad como tal, en donde le seguimos fallando. Ahora, Totalmente. si tú detectas en conductas que pueden pintarte para narcisismo por las heridas que está presentando un niño a corta edad, 10, 12 años, ¿todavía hay forma de transicionar para Sí. que no llegue a desarrollar la personalidad narcisista? Sí. ¿Hasta qué edad? Las nuevas neurociencias nos dicen que hasta los 23, 25 terminan de formarse y de hacer sinapsis todas nuestras neuronas. Digo, toda la vida hay sinapsis y sí crecen las neuronas, sí desarrollamos nuevas neuronas, pero lo importante, sobre todo de nuestro parte cerebro, frontal. el prefrontal y el parietal, se termina de formar entre los 23 y 25 años, nos dicen las nuevas neurociencias. No soy especialista en neurociencias, pero búsquenlo ahí en el internet, que Ok. hay una zona en Google que es acerca de todo lo que es medicina especializada en salud mental. Búsquenlo ahí, no en Google o en Wikipedia. Pero Sí. ya cuando está, como decías al principio, cuando ya está diagnosticado la personalidad narcisista, no se quita. No. Por ejemplo, déjenme les pongo un ejemplo de un sociópata que teníamos muy bárbaro. Lo que Ed Gein no es sociópata, ahorita lo tiene muy de moda Netflix. Pero, por ejemplo, déjenme les pongo uno más cercano, el de México, el caníbal de Ciudad de México. Ujú. ¿Sí? Este hombre vivió en una situación de pobreza extrema y él es un caníbal y un asesino serial. Con más de 20 años asesinando mujeres y nadie lo notó. El asunto con este personaje es que venía de crianza, número 1. Y cuando comienzan a delinquir, aquí está el corte, cuando ellos comienzan a delinquir, esta adrenalina que les da la delincuencia, ya no hay vuelta para atrás. Y delinquir me refiero a robar, a violar o asesinatos. Porque se sienten con poder. Volvemos al control. ¿Sí? Aquí ya es una cuestión de controlar. ¿Sí? Oye, hay algunas familias que, no me gusta usar la palabra normal, pero es como la forma que podemos entendernos coloquialmente cuando hablamos de algo normal, lo que está en la norma o que es el común denominador. Cuando las familias, pues aparentemente están normales, digamos, papá, mamá, funcionales, digo, sus traumas de infancia, pero ni una personalidad rara, ningún trastorno, y de repente hay un hijo que hace todas estas cosas, ¿qué pasa? Híjole, es que sí te voy a decir Porque que yo conozco personalmente familias donde el matrimonio, o sea, que tengo años de conocerlos, que es pues un matrimonio bonito. Incluso, por ejemplo, en este caso la esposa tuvo cáncer de seno, el esposo la super acompañó, se iba a retirar del trabajo para, si le daban otra vez el diagnóstico cuando volvió a recaer, pues estar con ella. Un buen ejemplo, sus hijos, un hijo pues bien, el otro hijo pues no tan bien. Y entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué pasa? Fíjate, es que ahorita que estás contando, me dices, ella tuvo cáncer de seno. ¿Qué somatizó? Cáncer de seno es falta de amor. Sí. ¿De amor de quién? De mamá. De mamá. Uh-huh. Entonces, o sea, ahí ves aquí, la abuela. Aquí ya traemos una herida. Si el esposo le acompaña, pero ella no ha sanado sus propias heridas, las va a pasar a los hijos. Y por más que el esposo le quiera acompañar, que esto también pasa mucho, que por más que tú quieras ayudarlo, acompañarlo, no se va a poder. No se va a poder. Y entonces ella ya está somatizando heridas propias. Entonces tú me estás diciendo, el hijo mayor, más o menos, el hijo menor, no tanto. Aquí en el hijo menor estaba ya viéndose la herida de la mamá que le causó la abuela. Y aparte de eso, también ver esta cosa que platicábamos antes de iniciar la entrevista, de que uno piensa que solamente vivir en tragedia te va a desarrollar, pero hay que ver qué interpretación le das tú a tu entorno en la infancia, que a lo mejor no suena a tragedia, que no fue exactamente una violación, una golpiza, pero hubo eventos que a ti sí te marcaron de una manera fuerte, ¿cierto? O sea, no tiene que ser aquellas cosas tan violentas. No, pues tenemos a los hermanos Méndez, que esos son una familia de sociópatas los 4. Los papás que fueron asesinados por los hijos y los hijos
que se convirtieron en asesinos. Y ahí aparentemente los papás eran personas Sí, era tranquilas. una familia. Bueno, este señor era el manager de los chamos Mm. y de muchas bandas latinas ¿Y ahí cuál de fue la niños. violencia que ejercieron? Los Fue- hijos asesinaron a los papás. Sí, pero los Pero según cuentan los hijos, no tengo el caso en mis manos para saberlo, pero según se cuenta, él abusaba sexualmente de sus hijos y obviamente no tocaba a la esposa. Entonces aquí teníamos un caldo de cultivo de asesinos seriales. Wow. Aquí por eso es interesante saber dónde está. O sea, hay que analizarlo, hay que sacar el árbol de raíz y quitarle toda la tierra para ver las raíces. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque está bien padre. Ahora, ojo con esto, a los narcisistas sociópatas les fascina y a los narcisistas violentos la foto familiar perfecta. ¿Sí? O sea, estas situaciones déjenme poner un ejemplo de alguien que sí ya está incluso en la cárcel, ya está enjuiciado, este señor Nazón, un violador serial, altamente narcisista, en donde todo el mundo lo veía y decía, bueno, son la familia perfecta. O sea, religiosos. Y esto es lo que pasa con muchos de las sociópatas seriales que tenemos, asesinos o violadores seriales, en donde dicen, ¿cómo? ¿Él hacía esto? Sí. Y cuando se hace el análisis, sí había focos rojos. Sí los había, pero ahí es donde me gusta mucho ir al trabajo de fondo. Hay que aprender a detectar las señales. Si nosotros en la crianza vivimos violencia, no vamos a detectar las señales porque las tenemos normalizadas. Claro. ¿Sí? Esta palabrita que hoy tenemos tan de moda se normaliza o se romantiza. Claro, porque estamos pensando que un matrimonio, por ir y firmar o por ponerse delante de un altar, ya es por arte de magia y es harto trabajo tener una pareja. Entonces, vamos a la realidad. A ver, ¿de qué estamos hablando? Sí, ya cuando me dicen, por ejemplo, el hijo más o menos. Ok, ahí estamos. Ahí tú misma detectaste algo. Y luego esto se polarizó. Algo lo hizo que detonara. Pero no necesariamente viene de los padres, que ese es el punto interesante. Siempre viene de los padres. Pero acá, por ejemplo, dices que las heridas que no trabajó la mamá, sí, que vienen de la abuela. Pues no las trabajó la mamá. Se las causó la abuela y no las trabajó la mamá. Por eso es tan vital que busquen una terapia especializada. Sí. Y si yo te pidiera 3 puntos importantes para que la gente que está viéndonos detecte alguna conducta narcisista y pueda tener una lucecita prendida para buscar ayuda, ¿cuáles serían? Ok, primero, si ustedes no tienen una estabilidad económica como para ir a terapia, digo, hay terapias que no son caras, que son sororas. Mi terapia es sorora. En la red tenemos terapeutas sororas también. Busquen en internet, busquen todo lo que puedan de libros acerca de narcisismo, heridas de infancias. Sigan al Instituto Ángeles Walden, que son españolas, y ellas hablan mucho de las heridas de infancia. Desde ahí podemos empezar a detectar que sí y que no, que sí es y que no es. ¿Sí? Número 1. Número 2, si su tripa, su intuición les está diciendo que algo no está bien, háganse caso. Háganse siempre caso. Siempre me pasa que dicen, yo sabía que algo no estaba bien. Claro. Y dense permiso. Número 3, aválense las emociones que están sintiendo. Casi siempre llegan y no casi siempre, siempre llegan y me dicen, ¿estaré exagerando? No estás exagerando. ¿Por qué? Vamos a analizar por qué no estás exagerando. Y en dónde tú estás herida y tu herida es la que está hablando. Por eso no es exageración. Entonces, vamos a darle el tono correcto o la medida correcta para que pongas límites o para que te vayas. Si ustedes ya están en una relación de violencia, por favor, salgan de ahí lo más pronto posible. Tenemos los centros de justicia de las mujeres en donde se les puede ayudar.
Entonces vayan al más cercano. Y siempre reciben ayuda ahí, porque luego yo escucho historias de como que no les hacen caso, como que no les creen. ¿Cómo podemos? Híjole, aquí sí voy a hacer un anuncio. Sí. Hace 1 año y medio, la coordinadora estatal de los Centros de Justicia de las Mujeres, y soy testigo de esto, ha estado haciendo cambios muy beneficiosos. Entonces, de 1 año y medio para acá, yo les puedo asegurar que sí les van a hacer caso. Sí les van a hacer caso. Mándenos un mensaje, búsquenme en redes sociales. Itzi Solano, estoy así, Itzi Solano, en redes sociales, búsquenme, mándenme un mensaje y nosotros les ayudamos. Y me consta, sí hay forma de salir de allí, todos, hombres, mujeres, niños, adolescentes, por favor, pidan ayuda. Pueden ir a mujeres, las policías aquí en Guadalajara, en toda la zona metropolitana tenemos policías especializadas con perspectiva de género, mujeres. Todas sus patrullas son negras o blancas con franja morada. Entonces, en Guadalajara se llaman Minervas, en Tonalá son las Guavis. O sea, búsquenlas, acérquense a ellas, vayan a la policía y pregunten por la unidad especializada de víctimas. También para hombres. También hay para hombres, tenemos el Instituto de Justicia Alternativa o la CISEM, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que también atienden a varones. Hay unos chicos muy, muy agradables. Un colega que es Víctor Villarreal, él tiene una asociación que trabaja con varones y otros chicos que se llaman Dejar de Chingar. Es una asociación civil. Ellos atienden varones. Que son víctimas de violencia. Que son víctimas y que han victimado. O sea, ambas. Ellos son especialistas en varones. Especialistas. Acérquense. Y es aquí de ellos. Guadalajara ellos. Sí, son de aquí de Guadalajara. Y se reúnen, creo que cada 15 días. Tienen una reunión y platican de las violencias. Y es que saben que los varones también han sufrido violencias. Es verdad, es real. Sí. El asunto es que ellos mismos no violenten. Porque cuando yo comienzo a platicar con los varones, casi todos tuvieron bullying cuando eran niños. Tuvieron un papá bully que les decía, no llore, no sea joto. O sea, espérame, ¿por qué tratas a un pequeño así? Porque pues era la norma, ¿no? O esto que antes hacían de llevarlos a prostíbulos. Ahora, para que se haga hombre. Eso es violencia, señores. Si a ustedes pasaron una situación así, si muy jóvenes los acercaron a la pornografía, lo cual es terrible, eso es violencia, es violencia. Entonces, por favor, seamos bien realistas y bien honestos en si sufrí violencia, ¿cómo puedo reeducarme? Es una cosa de reeducarse, por el bienestar de sus hijos, de sus parejas y de ustedes mismos. Y que los hombres poco buscan ayuda, pero cada vez es un poco más. Afortunadamente cada vez se están abriendo más, afortunadamente. Pero sí es importante, si no quieren platicar con mujeres, acérquense a estos grupos de hombres, de varones, que ya están deconstruidos y que son grandiosos haciendo su trabajo. De todas formas, les vamos a dejar todos los datos que nos dio. Claro que los sí. Vamos a poner por aquí abajo su contacto de ella, sus redes y todo lo que nos comentó para hombres. Y pues gracias por habernos acompañado. Este tema va a dar para mucho más porque de aquí se derivan más cosas y probablemente me toque invitar a estos chicos también a hablar, claro, porque es muy importante tocar los corazones de los hombres y sanarlos. Acuérdense que la base de la sociedad es la familia, sin poner cómo debe de estar constituida, la familia, el amor y la empatía. Pues muchas gracias por toda tu información, Vera. Me encantó. Gracias a ti por abriste otra posibilidad de sanar, porque pues todos estamos rotos. Claro. Y hemos estado rotos. Sí. Entonces, pues gracias y pues nos vemos en la próxima. Inspiración, espiritualidad, resiliencia, autoconocimiento, libertad, unidad, perseverancia, plenitud, sabiduría, descubrirse, empatía, abundancia. Habítate.